tardes, hermanos. Le damos gracias al Señor que nos ha permitido llegar nuevamente y reunirnos un día más, un día miércoles más. Esta tarde vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, ahí en el libro de Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 19 al 21. Lucas capítulo 8, del versículo 19 al 21. Ya cuando lo vaya teniendo, por favor, si se puede poner de pie, indicarlo con un amén. Lucas capítulo 8, versículo del 19 al 21. Amén. Okay. La escritura dice así: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Oremos. Dios y Padre eterno, le damos gracias, Señor, un día más, Señor, que usted nos permite reunirnos, Señor. Damos gracias por los hermanos que han podido llegar y gracias por los que aún vienen en camino, Señor, que usted les permita llegar con bien. Llegamos ante usted, Señor, pidiendo que usted nos limpie de todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, cualquier desobediencia, Señor. También quite, Señor, toda perturbación, Señor, espiritual, Señor, de maldad que pueda haber en este lugar, Señor, o cualquier contaminación, Señor, que usted la quite, Señor, y seamos limpios, Señor, para poder recibir de su palabra, Señor, que quitemos todo pensamiento, Señor, que nos distrae afuera, Señor, que lo saquemos, Señor, y que pongamos atención. Ayúdenos, Señor, a escuchar, Señor, con nuestro corazón. Ayúdenos a entenderlo, Señor, y ayúdeme, Señor, para poder dar su palabra. Padre, necesitamos de usted. Su palabra nos santifica, Señor, y es verdad, y en ella nos santificamos, Señor, cada vez que abrimos su palabra, Señor, y en esta tarde le pedimos también, Señor, que sea así. Ayúdenos, Señor, a comprender este mensaje que usted ha dado, Señor, y le pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, en Cristo, y el título de hoy sigue siendo Sígueme, pero el tema es la palabra de Dios es una espada que divide. La palabra de Dios es una espada que divide. El Señor Jesucristo andaba, cuando Él anduvo en esta tierra, caminaba con este entendimiento, con un claro entendimiento de quién es o de quién era su familia, o sea, quién es la familia de Él. En este versículo que acabamos de leer, pues como hemos leído, había llegado su madre, sus hermanos, lo andaban buscando, había mucha multitud ahí. Y lo que me llama mucho de la atención de nuestro Señor Jesucristo, siempre que hablaba, vemos que sus pensamientos siempre estaban en la voluntad de su Padre. Nunca pensó terrenalmente, siempre pensaba de acuerdo a su Padre, a la voluntad de su Padre. Y aquí el Señor Jesucristo responde de una manera que nos debe de llamar a todos nosotros los que estamos aquí. Si hay un inconverso aquí, también te debe de llamar la atención esto. Si eres creyente, pues también, obviamente. Pero el Señor Jesucristo respondió con lo siguiente: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. La palabra de Dios a través de la Biblia se da a conocer como una espada. Y aún en el libro de Hebreos, capítulo 4, nos declara que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Porque penetra lugares que una espada material, física, no importando qué tanto filo tenga, no puede llegar al espíritu, el alma, ni aún, por ejemplo, dividir lo que hay en la coyuntura de los tuétanos. Pero la palabra de Dios en este caso, el Señor Jesús nos declara que es una espada que divide entre dos grupos a la humanidad, entre creyentes y no creyentes. Aquellos que hacen la voluntad del Padre y aquellos que no la hacen, o que no la pueden hacer en sí. El Señor Jesús enseñó que su familia
no se conoce por la genética o el ADN o la descendencia humana. Aquellos que son de su familia se conocen por obedecer, por hacer la voluntad del Padre, de la palabra del Padre. Vamos a ver algunos pasajes más adelante que se trata de la palabra del Padre, la palabra de Dios. No sé si ustedes han estado poniendo atención, pero hoy día con la tecnología se sabe lo que está pasando en África, lo que está pasando en Asia, y lo que estamos escuchando es que hay persecución de creyentes. Hay iglesias que están siendo perseguidas solamente por el nombre del Señor Jesucristo. Están quemando sus templos, están matando a personas en plazas. Son grupos terroristas, pero la Biblia es la única que nos ayuda a entender por qué está pasando esto, por qué pasó en la historia, porque no es la única vez que ha pasado esto. Pasó con Esteban, por ejemplo. A los profetas del mismo Dios los mataron. Y la Biblia es la única que nos da el entendimiento para entender esto, porque la palabra de Dios divide, separa a creyentes, hijos de Dios, y a aquellos que no son creyentes. ¿De qué manera? Aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, han recibido un nuevo corazón, una nueva naturaleza en la cual pueden obedecer, pero el inconverso no puede. Por lo más religioso, lo más religioso que este inconverso sea, no puede obedecer, agradar a Dios. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que entrar a la familia de Dios, y es por medio de la palabra de Dios que entendemos eso. La familia de Dios se compone de creyentes, personas que han nacido de Dios. Habla de un nuevo nacimiento en la Biblia, de aquellos que son salvos por gracia, por medio de la fe, que proviene ¿de dónde? De oír y oír por la palabra de Dios. Esa misma palabra se nos declara que se debe de creer en el Señor Jesucristo para salvación. Es la misma Biblia la que nos dice cómo entramos a la familia de Dios. No es genéticamente, no es por medio de nacer de Adán. Quizás tú tengas un padre o una madre creyente, eso a ti no te hace creyente. O quizás porque conoces a un pastor o un creyente, esto no te hace salvo. Ni tampoco porque tengas un hermano o una hermana que sea creyente, eso no te hace creyente a ti. No te hace salvo. No significa que estás del lado correcto de la espada. Hay una ilustración que quisiera que tomemos en mente, una espada. Cuando una espada corta divide en dos. Vamos a ver unos pasajes donde dijo el Señor Jesucristo que Él no había venido al mundo para traer paz. Él había traído una espada para separar. Y al recibir a Cristo te vas a dar cuenta de esto, que la palabra de Dios te ha separado a ti de tu familia genética o del ADN o como lo quieras llamar, de tu familia de sangre. La palabra de Dios quizás está dividiendo a ti que eres madre de una hija, o tú que eres suegra de la nuera. La palabra de Dios divide, separa. La familia del Señor Jesús no es una familia engendrada de sangre, no es una familia de voluntad de carne, tampoco es una familia basada en la voluntad de varón. Vamos al Evangelio de Juan, por favor. Juan capítulo 1, vamos a leer. Juan capítulo 1, versículo del 9 al 13. Y esto es muy importante porque determina el destino eterno de tu alma. ¿De qué lado de la espada estás tú? Porque esto determina tu destino eterno. En Juan capítulo 1, vamos a leer del 9 al 13, por favor, dice: aquella luz verdadera
que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es muy claro. El Señor Jesucristo vino a este mundo, el Verbo encarnado vino, pero vino con una espada, la palabra del Padre, la palabra verdadera. Y nos declara que no todos son hijos de Dios. No porque estés hoy día en el servicio de la iglesia significa que eres hijo de Dios. ¿De qué lado de la espada estás? ¿Has sido tú engendrado de Dios? ¿Naciste tú de nuevo? ¿O estás confiando todavía en la sangre, en la voluntad de la carne, o en la voluntad del varón que te engendró, o sea, tu padre terrenal, tu físico, tu papá, que tú llevas su ADN, su genética, rasgos físicos quizás? La familia de Dios no es esa. La familia de Dios son aquellos que han nacido de Dios. A un hombre religioso llamado Nicodemo, el Señor Jesús le dijo esta verdad. Cuando Nicodemo escuchó esta verdad, se dio cuenta que él no había nacido de nuevo. Él estaba del otro lado de la espada, de la verdad. Él confiaba en ser descendiente de Abraham como los demás fariseos y saduceos. Creían que por ser hijos genéticos de Abraham, esto significaba que ellos eran hijos de Dios, pero no era así. En varias ocasiones el mismo Señor Jesús confrontó esta mentira y les dijo: no, ustedes no son hijos de Dios, de Abraham, conforme a la fe. Si fueran hijos de Abraham, me recibirías, oirías mis palabras. Pero ellos no eran hijos de Abraham, de acuerdo a la fe, de acuerdo al nacimiento espiritual, un nuevo nacimiento, la fe en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les dijo de qué lado de la espada estaban ellos. Pues ustedes no son hijos de Dios, son hijos de su padre, el diablo. Y esta es la razón, hermanos en Cristo, por la cual estamos viendo en nuestro tiempo persecución de creyentes, de iglesias locales. Este país no está tan lejos de eso. Y han habido atentados contra iglesias locales. Han habido asesinatos por esta espada. ¿De qué lado de la espada estamos? ¿Estamos preparados para esto, para ese día? Quizás un día no lo deseamos. Esteban no deseaba el ser apedreado por estar del lado correcto de la espada. Pero él sabía que si su Señor Jesucristo había muerto por causa de la verdad, no había otra cosa que esperar. Un día quizás también como creyentes vamos a ser confrontados con esta realidad. Hay personas no creyentes que odian la verdad, que no pueden tolerar la palabra de Dios, no pueden tolerar el Evangelio de Jesucristo. Y su reacción es bastante negativa hasta el punto de asesinar, quitarle la vida física a creyentes, quemar nuestros edificios que llamamos templos. Ahorita en China están arrestando a pastores, están quemando Biblias, están llegando a las congregaciones. Aún en Rusia está pasando esto. Llegan los soldados rusos y están deteniendo servicios, interrogando pastores, interrogando diáconos, interrogando maestros, qué tipo de doctrinas están enseñando.
está pasando alrededor del mundo, pero debemos de entender, la Biblia nos declara el porqué. Pero la pregunta es, ¿de qué lado de la espada estás tú? ¿Eres creyente o eres inconverso? ¿Sigues a Cristo o sigues lo que es engendrado de la carne, sangre o la voluntad de varón? O sea, no tiene nada que ver con la genética o el ADN humano, el ser miembro de la familia de Dios. Esto es lo que el Señor Jesucristo les estaba declarando con esa frase que Él respondió cuando le dijeron que María, su madre, sus hermanos le buscaban. Mi familia es aquella que hace la voluntad, que oye al Padre y su palabra y la hace. Es una nueva naturaleza, es una naturaleza espiritual. Dice, los mismos medio hermanos y medio hermanas del Señor Jesús en un tiempo no creían que Él era el Hijo de Dios. No eran de la familia de Dios, aunque eran por medio de María, medios hermanos y medias hermanas. Aunque tenían la misma madre, en este caso, esto no los hacía parte de la familia del Padre Celestial. Ellos eran hijos de José por voluntad de varón, como dice la Biblia. Ya que José, después del nacimiento sobrenatural, virginal del Señor Jesús, por obra del Espíritu Santo, José y María tuvieron hijos de acuerdo a sangre, a carne, a voluntad de varón. Ellos también tendrían que entender el nuevo nacimiento, que tenían que recibir a Cristo, al Señor Jesús, y verlo realmente como el Mesías, el Salvador del mundo, como esa luz verdadera, como ese pan del cielo que había venido para dividir. Por medio de la palabra iba Él a declarar los verdaderos hijos de Dios y los verdaderos hijos del diablo, que no todos son hijos de Dios. Vamos a ver Mateo 13, por favor, Mateo capítulo 13. ¿Quiénes eran estos medios hermanos que al principio no creían, no eran de la familia de Dios? Estaban en gran peligro, como todos aquellos que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador hasta el día de hoy. No los hacía salvos de haber sido medios hermanos del Señor Jesús. Mateo 13, del 53 al 58. Mateo 13, capítulo 53 al 58. Dice lo siguiente: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No creían que era el Mesías. Lo miraban como cualquier otro hombre. Aún dijeron que era hijo del carpintero José. No se habían dado cuenta de quién era. Hay muchos Jesús hoy día, hermano, pero no es el Jesús que nos traslada al reino del Padre. No es el Señor Jesús que tiene el que vino de arriba, es otro Jesús. Los musulmanes tienen a Jesús nada más como un profeta entre su religión. Pero no, el Señor Jesús es el verbo que vino de arriba, es el Dios encarnado que vino. Dios se hizo carne, la segunda persona vino.
pero vino con una espada, vino con la verdad. Vino a declarar la verdad acerca de quién es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios. ¿Cómo podemos entrar a la familia de Dios? La inclusividad no es característica de los miembros de la familia de Dios, es especialmente tocante a quién es el Señor Jesucristo. Vamos a ver en Juan capítulo 6 algo importante. Vamos a Juan capítulo 6, vamos a leer del 35, vamos a leer un poquito, pero el problema se encontraba en la incredulidad de ellos. No creían en quién era realmente ese Jesús. Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Mesías prometido, y ya estaba entre ellos. Por eso no podían recibir la palabra en sus corazones. Todo lo que Él les enseñaba no hallaba cabida en los corazones de ellos, porque en primer lugar no creían en que el Señor Jesucristo era el Verbo, era el ungido de Dios. En este caso vamos a leer el pan de vida. No creían que Él era el pan de vida. Juan capítulo 6, nuevamente del versículo 35 al 71. Amén. Amén. Dice así. Dice, mas os he dicho, el 35, disculpen. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Mismo problema que tenían sus medio hermanos, lo miraban, lo veían, pero no lo veían como el que había descendido del cielo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo. Él no fue engendrado de carne, ni sangre, ni de voluntad de varón, Él vino del cielo. El Padre lo envió. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. Y esto es lo que estaba fallando en ellos. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga que vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Tenían que ver que Él era el Hijo de Dios. Ahí dice, ve al Hijo. En el Señor Jesús tenían que ver al Hijo. A Dios el Hijo. No un ser humano más, sino el Hijo, Dios e Hijo encarnado. Y eso es lo que no entendían ellos, no habían percibido en sus corazones. Ellos, la mayoría de ellos que no creían y que Él confrontó, todavía sus pensamientos eran basados en confiar en lo terrenal, en lo carnal, en lo que se ve. Pero ellos tenían que ver algo y creer algo, más bien en alguien que había venido de arriba. Tenían que ver al Hijo de Dios. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús? Porque ellos pensaban que es el hijo del carpintero. Sus hermanos, sus hermanas los conocemos. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? No les había amanecido. ¿Cómo pues dice, del cielo he descendido? Este era un enigma para ellos. Y todavía lamentablemente hay personas así que todavía se quedan que están predicando el Evangelio. ¿Qué es esto? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros.
ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Tenían que reconocer de dónde venía Él. Y sus enseñanzas eran de acuerdo a las del Padre. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Lo tenían que recibir. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Tenían que recibir también que su obra redentora, ¿dónde? En la cruz. Tenían que creer en su obra redentora, lo que Él estaba haciendo, lo que realizó en la cruz. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y todavía ellos que basándose en la carne, en la voluntad de varón, en todo lo terrenal. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida, no tenéis vida en vosotros. Esto es importante. O sea que no eres salvo. Estás del lado equivocado de la espada. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ahora, el Señor Jesús también confrontó a sus discípulos con esta verdad bíblica. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El problema se encontraba en la incredulidad de ellos. No creían que el Señor Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, la luz verdadera que vino al mundo. Tampoco creyeron que era el maná. Y por esta razón, como estamos leyendo ahorita en el 60, no podían recibir su palabra, no podían recibir su doctrina. Lo mismo que está pasando hoy día, hermanos. La razón por la cual están muchos creyentes hoy día alrededor del mundo muriendo, siendo perseguidos, es porque esas personas que los persiguen, que buscan matarlos, no pueden recibir, no aceptan la doctrina de Cristo, porque están rechazando al Señor Jesucristo en sus corazones. Tenemos que entender esto, porque eso nos puede pasar a nosotros también. No podemos estar confiando en el país en donde vivimos, en los gobernantes que gobiernan el país donde estamos, porque somos peregrinos aquí en este país, no solamente en este mundo, pero en el país donde estamos. No podemos estar confiando. Debemos de esperar, como dicen, lo inesperado. Pero no es inesperado, porque ya la Biblia, Dios nos dice que nos espera. Y aquí es por eso la pregunta que se me vino durante todo esto, estas lecturas. ¿De qué lado de la espada estamos? ¿De qué lado de la verdad estamos? Porque el Señor Jesús usó bueno, no quiero adelantarme, pero vamos a terminar de leer. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Te ofende oír la verdad? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen.
porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Uno no está del lado correcto de la verdad. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque ese era el que le iba a entregar y era uno de los 12. El Señor Jesús sabía que por causa de predicar la verdad, su vida estaba expuesta, ya que por esto lo iban a crucificar. Él iba a entregar su vida, pero también lo iban a entregar a esa crucifixión. Él sabía que entre sus discípulos, no solamente los que ya se habían apartado y ya no le seguían más, ya no seguían sus pasos, pero también entre los 12 había uno que estaba del lado equivocado o incorrecto de la espada de verdad. Había un incrédulo. En este caso estaba tratando la incredulidad en el corazón de Judas Iscariote y sabemos el final de él. Dice, igualmente hay algunos que se encuentran o que encuentran hoy día la palabra de Dios dura y difícil de oír, de recibir. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4:3 que vendrían tiempos cuando no se sufriría la sana doctrina. La palabra ahí sufrir nos da a entender que la palabra de Dios en algunos corazones es intolerable, es repudiable, no es bien recibida. Y aún el mismo Pedro nos declara en 1 Pedro capítulo 2 versículo 4 al 8 nos declara que algunos tropiezan en la palabra. Vamos a ver estos pasajes por favor en 2 Timoteo 4:3. 2 Timoteo 4:3. Bueno, vamos a agarrar un poquito de contexto. 2 Timoteo capítulo 4, no está bien, está bien el versículo 3, dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Lo estamos viendo hoy. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y eso es lo que Pablo está advirtiendo a este joven Timoteo. Timoteo tenía que también entender la dificultad, las adversidades que vendrían por predicar, exhortar con la sana doctrina. Igualmente hoy día, hermanos en Cristo, estamos viendo que ya están muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos aún. Y esto ya nos lo dijo el Señor. La pregunta que se repite, ¿de qué lado estamos? ¿Estamos nosotros buscando la sana doctrina? ¿O estamos buscando maestros con falsas doctrinas? ¿Estás agradecido, por ejemplo, estamos agradecidos con la sana doctrina de nuestra iglesia local? ¿O estamos apartando nuestros oídos a otras doctrinas? ¿Nos regocijamos realmente en la sana doctrina de nuestra iglesia local? ¿O nos dormimos? ¿O hacemos caso omiso? ¿O estamos aburridos aquí? Espero que no, porque significaría que estamos en el lado equivocado de la espada. Al contrario. Sin embargo, los que hemos creído en Cristo, los que han nacido de nuevo, reciben la palabra de una manera distinta.
la recibimos con gozo, aunque a veces sea amonestación, aunque a veces sea de corrección. La recibimos de distinta manera. Estaba leyendo un libro que se titula Los primeros pasos, y es una enseñanza bíblica de principios bíblicos que todo creyente tiene que tener. Estaba leyendo hoy día porque acaba de llegar son puros versículos bíblicos de las primeras doctrinas, o sea, esenciales de un nuevo creyente, pero que todo creyente debe tener. Y una de esas que explica es el amor a la palabra, solamente leerla, estudiarla, memorizarla, aplicarla. ¿Sabía usted, hermano en Cristo, que leer la Biblia es el amar la palabra de Dios es algo de un creyente? ¿Sabía usted eso? Dice, pues claro, es bueno. ¿De qué lado de la espada estamos? ¿Amamos la verdad? Nos regocijamos leer el libro de Génesis, el Éxodo, el Levítico. El salmista que dice, en su ley medita, dice, es una delicia, ¿no? Es mejor que la miel, o sea, deseable es más que el oro. Es un deleite, es una necesidad. Desde el nuevo nacimiento el creyente tiene hambre de la palabra. Ama la palabra. Desea oír la palabra de Dios. Hermanos, hay estudio el miércoles, hermanos, hay estudio el domingo, se regocija en la verdad. Es su delicia. Sí, no entiendo todo de la Biblia, pero que es una delicia lo que estoy aprendiendo. ¿De qué lado de la espada estás? ¿La amas? ¿Amas la Biblia? No te tienen que estar diciendo que tienes que leer la Biblia. Al contrario, lo ves como una exhortación y como algo agradable, que hay una familia en este mundo en la cual tú compartes una vida, la vida de Cristo, y compartes un mismo amor, y ese amor también incluye amar la palabra de Dios con aquellos que también la aman. ¿Qué tan necesario, hermanos, es esto? Vamos a ver algunos de esos versículos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. Y vamos a leer hasta el 25, si tienen ahí. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 al 25, dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos
no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y aquí es donde viene, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Compartimos la palabra porque hemos nacido de ella y entendemos por ella también que nuestra fe, nuestra esperanza no está basada en lo material, lo carnal, lo terrenal, sino lo espiritual que nos ha dado Dios a través de Cristo, el sello del Espíritu Santo y en sí la palabra y el amor que Dios nos ha dado. Y reconocemos que lo carnal es como esa hierba, perece. Pero en esta familia de Dios tenemos las cosas eternas que nunca perecen. Y una de ellas es la palabra de Dios. ¿Te regocijas, hermano, en Cristo, en la palabra eterna de Dios? ¿La amas? ¿La disfrutas? ¿La disfrutas realmente? ¿Disfrutas cuando hay un estudio de una predicación? Vamos a Santiago. Santiago era uno de esos hermanos mencionados. Junto con Jacobo, Judas, no, más bien, juntamente con Judas, Jacobo, o sea, Santiago eran medio hermanos según María, pero recibieron a Cristo. ¿De qué manera? Pues vieron que Jesús era el Cristo, era el Hijo de Dios. Creyeron en Él y se llaman ellos mismos siervos del Señor Jesucristo en sus epístolas. Pero miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 16 en adelante. Santiago capítulo 1, versículo 16 en adelante. Santiago capítulo 1, 16 en adelante. Dice, amados hermanos míos. ¿De qué familia está hablando ahí? De la familia de Dios. Dice, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando, dice, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, o sea, preservar de este mundo tan perverso. Se habla de una preservación. Pero sed hacedores de la palabra, y aquí está la clave. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos da a entender cuando Él respondió. Como creyentes no solo amamos y vemos lo eterno de la palabra y apreciamos esa palabra de Dios que Él nos ha dado a través de Cristo, pero también somos recordados a través de la misma escritura que estamos leyendo, que no es nada más oírla. Pero Dios el Padre espera que también la hagamos. Y esto es lo que distingue a un creyente de un incrédulo. Un incrédulo puede estar oyendo, pero no hacer. Mientras un creyente, Dios le ha dado potestad de ser hijo de Dios, le dio el Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Dios, ya que Dios es el que produce en cada uno de sus hijos, así tanto como el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dice, pero haced hacedores de la palabra, y eso es un recordatorio para todos nosotros, no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo el oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es un recordatorio que como hijos de Dios fuimos salvos, llamados, rescatados para hacer la voluntad de Dios. No nada más leerla, nada más oírla, pero hacerla. Esto es que nos constituye si lo hacemos.
bienaventurado en lo que hacemos. La familia de Dios es diferente. Trata la palabra de Dios diferente. Es importante entender que la palabra de Dios es una espada, como les había mencionado desde el principio. Separa a creyentes de incrédulos. Y si hay unos minutos más, por favor, vamos al libro de Mateo, y el Señor Jesucristo es donde menciona esto. Mateo capítulo 10, 32 al 38, y es lo que les había mencionado al principio tocante a la división que causa la verdad entre la familia carnal de sangre. Mateo capítulo 10, nuevamente versículo 32 al 38. Amén. Gracias por decirlo. Mateo capítulo 10, 32. Dice lo siguiente, es el Señor Jesús hablando. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Esto me llama mucho la atención. El Señor Jesús no había venido para traer paz a la tierra. Dice, no he venido para traer paz, sino que espada. Espada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque he venido para poner en disensión, o sea, en dividir, separación al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El Señor Jesús estaba declarando esa espada. Hay creyentes que su papá o su mamá no los quieren ver. Hay hijas o hijos que no quieren ninguna relación con su padre o su madre por esta espada, por esta verdad. Por la fe en el Señor Jesucristo, por la verdad que el Señor Jesucristo vino a traer a este mundo, la palabra de su Padre. Es por esto, hermanos en Cristo, que ninguna religión del mundo nos va a aceptar como su familia. Es lo que estamos viendo hoy. Las personas que están llevando a cabo todos estos asesinatos contra cristianos son religiosos. Por causa de su religión están haciendo estas cosas contra la verdad, contra el Evangelio de Jesucristo y todo aquel creyente que sigue en pos de Cristo. Esto es lo que está pasando hoy día. Pero empieza, como dijo el Señor Jesús, en los mismos hogares. En los mismos hogares no nos mezclamos. Aunque sea nuestra genética o ADN similar a la de nuestro tío, nuestra tía, nuestro padre o nuestra madre, si ellos no son salvos, no son de la familia de Dios. Hay disensión, hay división. No te entienden, tú no los entiendes. Bueno, a lo mejor sí los entiendes porque por la Biblia nos da a entender por qué hacen lo que hacen y viven por lo que viven. Pero ellos no te reciben, no te entienden, no te comprenden. No puedes ir a ellos, ora por mí. ¿A dónde vas? Por oración. No vas con tu familia de la fe. ¿A dónde vas cuando estás en conflicto, en problemas? ¿Con quién debes de estar? Con tu familia. La familia en Cristo. ¿Qué tiene que estar haciendo un creyente apartado de su familia? Tenemos que estar unidos. ¿Qué está pasando con esos creyentes que están sobreviviendo a estas persecuciones, hermano? Están uniéndose, están compartiendo hogar, están compartiendo casa,
están compartiendo bienes materiales, están unidos. Una iglesia dividida no permanece. Y un creyente que se aleja de sus hermanos en Cristo, estás saliéndote de la protección divina del Señor. Te estás alejando de tus hermanos, te estás alejando de la familia de Dios, te estás alejando del Señor, te estás alejando de la palabra de Dios. Una cosa que entendemos a través de la Biblia, de estos pasajes, es: primero debe estar mi familia, ¿qué? En la fe. Que mi familia que no es salva. Lo enseña la Biblia. Dice, ¿dónde? Pues vas a encontrar varios pasajes que primeramente, ¿qué es? Tu familia de la fe. Si alguien, ¿a quién vas a ir a pedir oración? Ves con tus hermanos en Cristo. Estás en aflicción, estás teniendo problemas. Ve con tu familia en Cristo. No te alejes. Pero ¿qué hacen unos creyentes? Van con la familia que no es ni salva, es carnal. ¿Y qué pasa? Terminan peor. Cuando Dios te ha dado una familia que te entiende, que comparten el mismo Señor y Salvador, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Padre, un mismo Evangelio, una misma esperanza, dice, un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Ahí está tu familia. Ahí que te oigan, acércate, pídeles oración. No esperemos, hermanos, que nos pase lo que está pasando en África. Los creyentes, hermanos en Cristo, entienden por esta espada de la verdad que no pueden tener ninguna comunión con el mundo, con las tinieblas, con Belial, con los incrédulos. Y esto vamos a terminar con este pasaje. ¿De qué lado estoy yo? ¿De qué lado está usted de la espada de esta verdad? ¿Está usted del lado de creyentes o de inconversos? Si estamos del lado de creyentes, tenemos que entender esta exhortación que se nos da, y esta es la última. 2 Corintios capítulo 6. Vamos a leer versículo 14 al 18. 2 Corintios capítulo 6, del 14 al 18. Y este va para todo creyente, incluyéndote a ti, joven. Incluyéndote a ti, joven, que estás en la escuela, la high school, junior high, lo que sea, vas al colegio, lo que sea. Si tú recibiste a Cristo, necesitas entender que tienes que estar con tu familia en Cristo. No con los pandilleros de tu escuela, no los que fuman marihuana, no los que se desvelan a la 1, 2 de la noche en las fiestas, en los lugares de entretenimiento. No tienes ningún lugar. Si eres creyente, si estás en el lado correcto de la espada de la verdad. Pero si eres inconverso, adelante. Estás en el lugar correcto, estás con tu padre el diablo. Y las obras de tu padre el diablo quieres hacer y las haces. Pero si estás del lado de Cristo, te separas. Fuiste llamado, ¿qué dijo el Señor? Vine a traer espada, no vine a traer paz, peace and love. Todas las religiones del mundo, unámonos. No, Cristo no vino a enseñar todas las religiones, unámonos y somos uno. El anticristo es el que va a traer eso. Pero la Biblia dice, sepárate. Eres diferente, eres de otra familia. Dice 2 Corintios capítulo 6, 14 y 18, y ese es lo último. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué yugo nos estamos poniendo? Porque está el yugo de Cristo, del Señor Jesucristo. ¿Cómo es el yugo del Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo dijo? Mi yugo es fácil, ligera mi carga. ¿Qué te ofrece el mundo? Depresión, destrucción, tu familia va a ser destruida, el alcohol divide,
las drogas te consumen, te destruyen tu vida, tu juventud, tu vigor, que pudo haber sido usado para el Señor. Divorcios, etcétera, etcétera. Cristo no nos salvó, no nos trajo la verdad para andar con el yugo, hermano, del mundo, con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Qué estás haciendo en esos lugares donde no tienes que estar? Sabes muy bien que no tienes que estar ahí. La luz no va a esos lugares de tinieblas. ¿Qué concordia Cristo con Belial o el príncipe de los demonios? ¿Qué tienes que andar haciendo, creyente, buscando cosas de brujería? Está pasando en este mes, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un creyente vistiendo, o una hermana creyente vistiendo a sus hijos de brujas y esas cosas? ¿No lo estamos viendo? Entendemos y usamos la espada para distinguir que nosotros no pertenecemos a las tinieblas y a estas prácticas diabólicas. Hoy escucho jóvenes que quieren ser, que supuestamente son cristianos, que se quieren poner tatuajes. ¿Qué es eso? ¿De qué lado de la espada estás? O como se ha mencionado, o has creído en vano. ¿De qué lado estás? Esto es algo serio, hermanos. Es la eternidad, el alma es eterna. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estoy? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Se nos recuerda, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios lo dijo. Dice, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos. Lo dice el Señor, no lo dice el predicador, no lo dice el pastor, no lo dice la escuela de la escuela dominical, lo dice el Señor. No toques lo inmundo. Pornografía, ¿qué estás haciendo contaminándote? Eso es inmundo. ¿Y qué dice? Y yo os que recibiré. Y seré para vosotros por Padre. Esa es mi familia, dijo el Señor Jesús. Esa es mi familia. La genética de nada sirve. Descender de Abraham no me salva. Tu papá y tu mamá no te salvan. Eso lo entendí desde que cuando recibí a Cristo. Mi papá y mi mamá no me pueden salvar. Solamente Cristo puede salvar. Él es el que puede realizar esta vida, pero en aquel que cree, en aquel que recibe a Cristo. Seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta palabra es importante. El Padre de todo creyente es Señor Todopoderoso. La pregunta es, ¿tienes esa potestad de ser hijo de Dios? ¿Tengo yo, es una pregunta, esa potestad? Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Apártate, joven, del mundo. Apártate, hermano, de aquello que te está contaminando,
Quizás puede ser un mismo familiar incrédulo que te está contaminando. No debe ser así. No vayas con el mundo. Ve con tus hermanos, busca tu familia. Busca tu familia en Cristo. Hay hermanos y hermanas en Cristo que están dispuestas a oír. Quizás te vas a encontrar hermanos en Cristo en otros lugares, en otras iglesias locales. Yo he encontrado hermanos en Cristo y honestamente Dios los ha puesto ahí en mi camino para animarme, exhortarme. Hace un mes encontré a un hermano en Cristo que ni lo conozco, bueno, sí lo conozco ya porque ya platiqué con él y estas cosas. Pero Dios lo puso en mi camino para animarme también. Hay otros hermanos también de la misma fe, quizás no son de la misma iglesia local, pero compartimos al mismo Dios y Padre Celestial a través de Jesucristo, el Señor y Salvador de cada uno de nosotros. Entonces espero que de perdido llévense este pensamiento: ¿de qué lado de la espada estoy? ¿Soy creyente? ¿Soy hijo de Dios? ¿O estoy del lado del incrédulo? Si estoy del lado de los creyentes, Dios el Padre es mi Padre por medio del Hijo, el Señor Jesucristo. Tengo una familia. Amamos la palabra de Dios. Somos moldeados por medio de ella. Y a la misma vez nos apartamos, nos separamos de aquello que es del mundo, de aquello que no le agrada al Padre. Que esto sea un recordatorio para cada uno de nosotros, las palabras del Señor Jesús cuando Él dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Que Dios les bendiga. Oremos. Dios y Padre eterno, le damos gracias, Señor, por su palabra. Ayúdenos, Señor, a meditar en estos pasajes que hemos visto el día de hoy, Señor. Su palabra es verdad, es una espada, Señor, es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Es poderosa y, como dijo el Señor Jesús, Él no vino a traer paz, sino separar, es dividir, Señor, en aquellos que son de la familia de Dios y aquellos que no son. Ayúdanos, Señor, a llevar la verdad, Señor, sin temor de las persecuciones que estamos viendo ahora, Señor, alrededor del mundo. Esa palabra, esa espada también tiene que llegar a los corazones de los inconversos, Señor. Esa palabra tiene el poder para cambiar los corazones, Señor. Ayúdenos, Señor, a predicar la verdad, Señor, al mundo perdido, pero a la misma vez no ser contaminados, Señor, ni derribados por el mundo, Señor. Ayúdenos, Señor, a llevar esa luz del Evangelio a las tinieblas, Padre. Ayuda a esos hermanos en Cristo que están padeciendo alrededor del mundo. Pedimos por el hermano John, Señor, y su familia en África, Padre. Ellos también, Señor, llevan la espada, Señor, de verdad, del Evangelio. Ayúdeles, Señor, protéjales también, Padre, en ese trabajo que usted les ha encargado en ese país. Pero también aquí, Señor, se necesita llevar el Evangelio, se necesita predicar la verdad, que no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida más que Cristo. No hay otra manera, Señor, de entrar a la familia suya, Padre, sino a través de su Hijo Jesucristo. La carne para nada aprovecha, Señor. Ayude, Señor, a cada uno de nosotros, a los jóvenes, Padre, que se fortalezcan, Señor, en su palabra, para que puedan, Señor, vencer las tentaciones, lo atractivo, Señor, del mundo. Que estas palabras que hemos leído nos recuerden a cada uno de nosotros que no somos del mundo. No tenemos ninguna relación, comunión con las cosas de este mundo, Señor. Que nos recordemos, Señor, que usted nos salvó para ser nuestro Padre a través de Cristo. Usted es Señor Todopoderoso y nos ayuda, Señor, en nuestras debilidades, en nuestros fracasos, Señor, y nos levanta, Señor, igualmente con esa espada, de verdad, para pelear, Señor, y caminar, Señor, en santidad y en luz, Señor, pisando esos pasos, Señor,
con un entendimiento claro, Señor, de quién es nuestra familia en Cristo. Ayuda a aquellos hermanos y hermanas, Señor, que han olvidado este principio, que no se están congregando, Señor, que recuerden, Señor, que hay una familia espiritual a la cual pertenecen, que ora por ellos, Señor, que hace ruegos, súplicas, y que también está listo, preparado, Señor, para animarles, Señor, ayudarles también. Sea, Señor, con nosotros en nuestra ida a casa también, Padre, y que usted nos bendiga, Señor, con un día más de servicio el día domingo, Señor, que es el aniversario, Padre, y que todos podamos llegar aquí nuevamente con bien, Padre. Le damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, hermano, le damos gracias a nuestro Dios en esta tarde por su palabra. Ahora vamos a entonar un canto. Le voy a pedir que se ponga de pie. Ya vamos a ser despedidos de la casa del Señor, pero antes vamos a alabar a nuestro Dios con este canto que es a Cristo. A Cristo le preguntó. Yes.
bendiga. Saludos, hermano.